El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se pronunció el sábado 18 de junio pasado sobre la solicitud de la revocatoria del decreto 455 que estableció el gobierno nacional en 3 provincias del país. Saquicela manifestó que se ha acordado que hoy lunes 20 de junio se debe debatir sobre la solicitud planteada y que el martes 21 de junio inicie el diálogo entre los representantes de la CONAIE y el gobierno nacional. Pretendemos que se resuelva en el pleno de la Asamblea sobre el estado de excepción, agregó y enfatizó que se convocará a ese diálogo de forma inmediata. Anticipó que podría ser a las 10 de la mañana del martes. Su pronunciamiento lo hizo desde el Palacio Legislativo luego de una reunión que mantuvo al mediodía del sábado con los jefes de bancadas. En esa cita estuvieron los representantes de Pachacutic, Salvador Quispe, del correísmo de la Unión de la Esperanza, UNES, Marcela Holguín, de la subjefa del oficialismo, Rina Campián, del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, el jefe de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, y el ex jefe de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo. Santiago Guarderas, alcalde de Quito, mostró su malestar ante el pedido de 72 asambleístas que pidieron la revocatoria del decreto 455 emitido por el gobierno. En pleno de la Asamblea Nacional, tiene previsto debatir este tema la tarde del lunes. Tras esto, el burgomaestre de la ciudad ya levantó su voz de protesta. Responsabilizo a los asambleístas que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción por las consecuencias que podría traer para la paz y la seguridad de la ciudad, expresó en su cuenta de Twitter. El juez Ronald Ceballos, este domingo pasado, 19 de junio, dispuso medidas alternativas como la presentación y prohibición de salida del país a 3 procesados en la investigación por presuntos delitos de abuso de facultades y transporte de armas relacionados con el caso de Leandro Norero. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado esta noche en un comunicado. Allí se detalló que se formularon cargos contra Jairo Fernando B.M. por presunto transporte de armas. Él fue aprehendido afuera de la ciudad de Leandro N.T. en una urbanización vía San Borondón cuando sacaba maletas del interior del inmueble. Mientras que los otros 2 son policías en servicio activo que habían ingresado a la mencionada urbanización en compañía del apoderado legal del procesado Leandro N.T., y fueron procesados por presunto abuso de facultades. Sin embargo, se detalló que pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 3 procesados, el juez Ronald Ceballos dispuso la presentación y prohibición de salida del país para ellos. En sesión ordinaria, el Pleno de Consejo de la Judicatura por unanimidad decidió este domingo suspender al juez Ángel L. de la Unidad Multicompetente de la Concordia por presunta infracción gravísima establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto, por el juez de la Concordia ordenó el viernes devolver a Leandro Norero sus propiedades. En medio del 8º día de movilizaciones, cuando varias delegaciones indígenas llegaron a la capital, la Universidad Católica se refirió a la posibilidad de que su campus albergue a los manifestantes. El Consejo Superior, que es el máximo organismo de la universidad, resolvió que no podemos acoger a las comunidades indígenas en estas circunstancias, dijo Fernando Ponce León, rector de la entidad educativa. Hoy preferimos evitar una crisis humanitaria, no actuar cuando se está produciendo, agregó Ponce León, quien señaló que las condiciones actuales no son las mismas a las que se dieron en octubre del 2019 y que por lo mismo la universidad, en cuanto a la Universidad Salesiana, no tomará decisiones esta tarde. El jefe de Estado indicó que reconoce que dentro de las manifestaciones existen ciudadanos de bien que están marchando para reclamar causas justas y demandas que su gobierno aún no ha podido atender. Por ello, como una de las soluciones, decidió que de manera inmediata se aumente el bono de desarrollo humanitario de $55 para así aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas. Además, el mandatario anunció que se declara en emergencia el sistema de salud pública, que aumentará el presupuesto de la educación intercultural, subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores. El presidente Lasso agregó que Banecuador condonará todos los créditos vencidos hasta por $3.000 y así también se entregarán créditos agrícolas de hasta $5.000 al 1% y a 30 años plazo.
Aseguró que no habrá alza de diésel, la gasolina extra y Ecopaís, tampoco existirá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Finalmente, el presidente Guillermo Lasso invitó al diálogo a todos los sectores de la sociedad civil, médicos, artesanos, agricultores, transportistas, universidades y a todas las organizaciones sociales. Unidos, sentados en una mesa, encontraremos las soluciones que alivien la situación de las familias ecuatorianas. La Fiscalía General del Estado confirmó que el allanamiento que realizó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito terminó sin indicios ni detenidos. Esto ocurrió esta mañana y parte de la tarde del domingo 19 de junio del 2022. Se entregaron las instalaciones en las mismas condiciones en las que se encontró, informó la Fiscalía tras el procedimiento que derivó de una denuncia. Una persona llamó al 1800 delito diciendo que presuntamente en las bodegas y subterráneos de la Casa de la Cultura un grupo de personas de nacionalidad venezolana y ecuatoriana almacenarían material bélico como explosivos y armas artesanales para ser utilizados en las protestas. Este denunciante incluso habría anticipado que el posible propósito sería retener a policías y militares para ingresar a la presidencia de la República, pero finalmente no hubo ninguna prueba de ello. Luego de realizar la requisa dentro de la Casa de la Cultura por orden de la Fiscalía, la Policía Nacional emitió un comunicado en que confirmó que ocupará un espacio dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para controlar las calles cercanas durante las protestas lideradas por el sector indígena. A través de un comunicado, el organismo de control precisó que ahí contará con personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden y otras unidades policiales. El supuesto atentado que recibió el líder indígena Leonidas Issa generó que la Fiscalía General del Estado abriera una investigación por el posible delito de intimidación. Así lo confirmó el ente el domingo pasado, 19 de junio. Se practicarán las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho, agregó la Fiscalía en un comunicado que publicó en sus redes sociales sobre este hecho ocurrido en Cotopaxi. Ante ello, el gobernador ya había anticipado que pediría esta investigación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció a través de sus redes sociales el sábado 18 de junio que el vehículo en el que se transportaba su líder fue atacado con disparos por personas desconocidas. Según el comunicado, el vehículo estaba estacionado cuando recibió los impactos de bala y la organización aseguró que Issa se encontraba bien. De hecho, luego de una hora apareció en un video para rechazar el hecho en su contra. Ante ello, el Ministerio de Gobierno indicó que se abría una investigación para encontrar a los responsables. Anticipamos que no toleraremos este ni ningún otro tipo de actos de violencia contra los ciudadanos, con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no, agregó. Esto finalmente se concretó con el anuncio de la Fiscalía. Los usuarios de redes sociales han difundido un video este lunes 20 de junio en el cual se observa un grupo de manifestantes reteniendo a policías y a un patrullero. En la grabación se puede ver al grupo de manifestantes ubicado en Guayabamba, quienes alzan la voz y dan órdenes para retener a los uniformados. Esta zona, al ser de ingreso a la ciudad, ha concentrado a los manifestantes durante la noche del domingo 19 de junio y madrugada de lunes, quienes han emprendido un viaje desde sus ciudades hasta el centro de la capital. Además, la cuenta de Twitter de la Policía Nacional confirmó a las 8:44 de este lunes que 3 agentes fueron retenidos, mientras cumplían su misión de precautelar la seguridad ciudadana, agrega el mensaje. Equier B., de 21 años, fue detenido la madrugada de este domingo 19 por tener en el vehículo que se movilizaba 3 armas de fuego, 2 tipos fusil calibre 2.23, 2.62 y un revólver calibre 22. Y además se verificó que el sujeto registra 2 antecedentes penales, uno por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y otra por robo. Su aprehensión se dio luego de una persecución en un operativo que se desplegó por el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil, hasta Durán, donde otros antisociales que iban con él en el carro iniciaron un tiroteo y finalmente lograron escapar dejando el auto, las armas y su acompañante. Según el reporte policial, a las 4 de la mañana con 18 minutos, mientras se desarrollaba un operativo en La Garzota, el conductor del vehículo tipo SUV sin placa evadió la requisa y huyó junto con otros 3 acompañantes.
El vehículo se fue por la Avenida de las Américas, luego a la Benjamín Rosales y tomó por el puente de la Unidad Nacional hasta la cooperativa María Piedad en Durán, donde se lo pudo alcanzar luego de un cruce de balas y así retener el carro y el joven. El general Víctor Zárate, jefe de la policía de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, comentó que se articularon los agentes del distrito Modelo y Durán para coordinar esta persecución. Luis Fernando Gilces Peña Herrera, de 42 años, fue el ciclista que murió este domingo en el kilómetro 10 de la vía San Borondón cuando un carro de marca Mazda de color negro lo impactó. El conductor intentó huir del sitio, sin embargo, el chofer del automotor fue detenido más adelante por agentes de tránsito. Este accidente se reportó la mañana de este domingo mientras el ciclista circulaba por la berma de seguridad a la altura de la urbanización Estancias del Río. En un video quedó registrado como un automóvil impactó al hombre y lo lanzó al menos 25 metros. Esto le provocó la muerte al instante, según reportes preliminares. Carlos Valareso, principal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, lamentó el hecho y confirmó que luego de practicarle la prueba de alcoholemia al conductor retenido, el resultado fue positivo. 1.10 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo mínimo permitido por ley es 0.2. Grupos de ciclistas reaccionaron ante este nuevo caso que provocó un fallecido. El colectivo Masa Crítica lamentó que hayan choferes que conducen en exceso de velocidad y en estado etílico. El mercado de valores se recuperó este viernes, pero se encamina a sufrir pérdidas en lo que fue su peor semana desde el comienzo del confinamiento en marzo de 2020, después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para combatir la inflación. La medida de la Fed busca bajar los precios, pero el riesgo de una recesión asusta a los mercados globales. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con Associated Press, dijo que la recesión no es inevitable y que su país tiene la economía más fuerte del mundo para superar la inflación. Biden culpó a las compañías petroleras por los costos exorbitantes de la gasolina ahora. Si solo se basa en lo que cuesta un barril de petróleo, no debería ser tan alto. Están obteniendo ganancias exorbitantes. Número 1. Tienen más de 9,000 arrendamientos. 9,000. Podrían perforar pero no lo están haciendo. El presidente reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina, que promedian un récord de $5 por galón en Estados Unidos, al mismo tiempo que quiere alejarse de los combustibles fósiles para limitar el cambio climático y los riesgos que presenta. Estoy usando todas las palancas disponibles para bajar los precios para el pueblo estadounidense. Pero el punto crítico es que estas acciones son parte de nuestra transición hacia un futuro energético limpio y seguro a largo plazo. Frente a la presión política para controlar los precios en un año electoral, el presidente demócrata instó a las refinerías a producir más combustible, incluso cuando las empresas dicen que carecen de incentivos a largo plazo para hacerlo, porque la administración está acelerando el movimiento hacia la energía limpia. Tras meses insistiendo, finalmente Bruselas aceptó la candidatura del país a la Unión Europea. Eso sí, a cambio le exige grandes reformas democráticas al gobierno de Volodymyr Zelensky. Una serie de reformas que, de llevarse a cabo, alejarán a ese país definitivamente de Rusia. Solo entonces podrán comenzar las negociaciones de adhesión, que es el paso siguiente hacia la Unión Europea. Colombia es el segundo país más desigual de América después de Brasil, según el Banco Mundial. Un 38% de sus ciudadanos son pobres, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estos indicadores recibirán al futuro presidente de Colombia. Hay que eliminar el hambre que tiene hoy el pueblo colombiano, hay que bajar la inflación, hay que jugar con la deflación, hay que jugar con una reforma tributaria, pero que no sea en contra del pobre. La inflación interanual en Colombia llegó a 9% y analistas temen que siga subiendo, lo que mantiene preocupada a una población que siente que sus ingresos cada vez alcanzan para menos. Bien sea cualquiera de los dos candidatos, tendrá 350 billones de pesos para poder ejecutar sus políticas públicas. Luego, no es excusa para no cumplir su programa. Torcerle el cuello a la violencia es otro reto, sobre todo la exacerbada por el narcotráfico. El único que queda como grupo guerrillero es el ELN y se ha metido a fondo con el narcotráfico.
Lo demás, lo que son las disidencias y otros grupos, no son grupos guerrilleros, son delincuentes dedicados al narcotráfico. Hay crimen organizado en todas las instancias. La tasa de homicidios en 2021 fue de 26 por cada 100.000 habitantes, la más alta en Colombia en los últimos 7 años. Este país es el sexto más violento de América, según Inside Crime. Todo el tema de estos pequeños grupos que se van armando en las zonas de frontera hizo que la violencia creciera y en Colombia tuviéramos en los últimos 2 años más de 70 masacres por año. Ese indicador a nivel internacional nos habla de un país en una guerra civil interna. El alza del dólar es otro motivo de angustia para los colombianos. Su volatilidad o estabilidad dependerá de quién sea electo este domingo presidente. Vamos, media hora. Si caso contrario, acabamos la empresa. Es la amenaza de un manifestante en una población cercana a Quito. El hecho fue denunciado por la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, en momentos en que cobró mayor fuerza el paro nacional que promueve el movimiento indígena. El paro, caracterizado por el bloqueo de vías, comienza a generar millonarias pérdidas en el sector empresarial. Estima pérdidas de al menos $50 millones desde el comienzo de la huelga. El sector productivo rechaza enfáticamente toda acción violenta que derive en la destrucción de propiedad pública como de propiedad privada. La protesta deja de ser válida cuando comienza a afectar el derecho de otros ecuatorianos. El balance se produce en momentos en que la medida de hecho comenzó a agudizarse en el país y en medio de nuevas advertencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. No iremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados. Nuestras demandas son públicas y necesitamos respuestas públicas. En un corto mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso aseveró la noche del jueves estar listo para evitar que las movilizaciones se vuelvan más violentas. Sin embargo, insistió en su apertura a conversar con la CONAIE. Saquemos lo mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa, juntos buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida. Otros efectos que dejan la paralización son el encarecimiento y la escasez de productos de primera necesidad y el aumento del riesgo país por encima de 1.000 puntos este jueves. Entregar 1 millón de credenciales o de tarjetas o identificaciones que le permiten a los migrantes acceder a bienes y servicios y a derechos. Esto se hizo en un tiempo récord. Con el objetivo de abrigar a los más de 1,8 millones de venezolanos que llegaron a Colombia, en su recta final el gobierno del presidente Iván Duque busca permitirles una vida digna a través del Estatuto Temporal de Protección. Pueden entrar al régimen subsidiado de salud los que están en mayor vulnerabilidad, pero también las personas pueden abrir una cuenta bancaria, pueden buscar un empleo, pueden comprar una vivienda. Este documento de identidad autoriza a los venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por un periodo de 10 años. Hemos tenido un beneficio más que todo, ingresar a un hospital sin tener que pagar y ser atendido como un colombiano más. En Colombia, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, acaban de firmar un acuerdo para capacitar en diferentes trabajos a migrantes venezolanos. Encontrar un trabajo al reconocimiento de sus competencias previas en la guía para empresas para facilitar la inclusión socioeconómica de personas venezolanas. No es fácil dejar tu vida en un país, pero lo más importante es estar vivo. Vilma salió de Nicaragua hace 4 años y ahora reside como refugiada en Guatemala. Recibí amenazas de cárcel o muerte y sí temí por mi vida, la verdad. Vilma sufrió persecución por estudiantes afectos al gobierno nicaragüense después que ella formulara denuncias. Según el informe de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, cada vez son más las personas que huyen por motivos humanitarios. Solo en 2021 se incrementó 5 veces el número de nicaragüenses solicitando protección internacional. Nicaragua es el número 2 en el mundo de países de origen de nuevas solicitudes de asilo, solamente detrás de Afganistán. Otra situación que resalta en Centroamérica es un aumento en la cantidad de solicitudes procedentes de los países del norte de la región. De El Salvador, Honduras y Guatemala ya son más de 1 millón de personas que han salido como refugiados solicitantes de asilo de esos 3 países
en menos de una década. Uno de los motivos principales son las pandillas. Y la pandemia no hizo sino exacerbar. Mientras tanto, México y Costa Rica figuran como el tercer y cuarto país receptores de solicitudes de refugio durante 2021, una postura que ACNUR invita a imitar en todas las naciones del mundo. El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua. Ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega Murillo sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua. A las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, se refirió al tema. Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso. La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país. Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua. Grupos de oposición como la Unión Democrática Renovadora respaldan la decisión reciente de Estados Unidos de restringir el visado a 93 funcionarios nicaragüenses, señalados de ser cómplices de socavar la democracia del país. Lo que está pasando, la aprobación de las sanciones, el que le quiten visa a nicaragüenses que son partidarios del Frente Sandinista y cualquier cosa como sanciones a empresas, representa el deterioro de lo poquito que queda como república, como país. Los funcionarios con restricciones pertenecen al Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Sus nombres no fueron revelados por el Departamento de Estado, debido a las políticas internas de confidencialidad. Sí, realmente es una ficción que no pueden evadir y tienen que pensar más detenidamente si le es rentable seguir apoyando al régimen. Para el exdiputado liberal Eliseo Núñez, la medida de Estados Unidos y otras sanciones están golpeando al gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que la presión tiene que aumentar. Definitivamente Ortega no entiende de otra forma. El gobierno de Nicaragua sigue sin pronunciarse sobre la restricción de visas a sus funcionarios. Mientras el salario mínimo de los trabajadores públicos en Venezuela es de unos $29 aproximadamente, la canasta básica de alimentos para una familia de 5 personas tuvo un costo en mayo de $482, un incremento del 50% respecto a mayo de 2021, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela, Sendas. La Voz de América conversó con comerciantes y compradores sobre las dificultades existentes para abastecerse de víveres. Mira, los alimentos en Venezuela, tú lo ves muy cerca, pero están muy lejos para poder comprarle a una persona. Es difícil que una persona con el salario que tiene actualmente logre llegar a fin de mes o a ni siquiera una semana para comprar sus alimentos. Estamos en una crisis terrible como nunca en nuestra vida. Los alimentos son inalcanzables. Muchos hemos dejado de comer carne, pollo, porque las proteínas son de los productos más caros. El economista Hetzel López destaca que una familia necesita 17 sueldos mínimos para adquirir la cesta básica, tanto en la clase media como en los sectores populares. Este mercado, que es un mercado a cielo abierto, que tiene más de 15 años funcionando, hoy no asisten por hora ni 10 vecinos. Un mercado que hace 4 o 5 años se lo ha pasado full. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro sostiene que el país experimenta un repunte de las fuerzas productivas nacionales y que proyecta un crecimiento económico del 5% este año.
Han pasado 50 años de un escándalo político que estremeció a Estados Unidos. Una conspiración descubierta el 17 de junio de 1972 en el complejo Watergate en Washington. La policía descubrió en la sede del Partido Demócrata la irrupción de desconocidos a quienes posteriormente el FBI vinculó al comité de reelección de Richard Nixon. El caso fue revelado por The Washington Post en 1974, cuando se publicó el primer artículo de Alfred E. Lewis. Creo que el Washington Post estuvo muy por delante en los primeros días, pero la historia fue tan buena que llevó a los editores de otras organizaciones de medios a decidir que necesitaban una parte de ella. Martin Well era el editor de turno la noche del allanamiento. Este hecho develó una trama de acoso a opositores políticos o líderes de organizaciones a través de agencias federales como la CIA, IRS o el FBI. La presión generada por este escándalo terminó con la renuncia de Nixon en agosto de 1974. Por lo tanto, renunciaré a la presidencia mañana al mediodía. En la investigación se descubrió que Nixon grababa conversaciones en el despacho oval de la Casa Blanca, en la que el expresidente intentaba encubrir a los responsables. Parte de la razón por la que Watergate dejó un legado es la sospecha del gobierno y la posición adversaria hacia el gobierno. No voy a decir que es hostilidad, pero sí una sospecha. El caso de Watergate condujo al arresto de más de 40 personas. Aquí estoy en la orilla de la playa, sentado en la arena pensando en ti. Este compositor guatemalteco aspira a convertirse en el latino que representará a Estados Unidos en su primera asistencia al Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, Uruguay. Vive la música. Que todo el mundo sepa de que en Estados Unidos hay talento latino también que puede llegar muy lejos. Artistas hispanos llevan semanas postulando sus creaciones inéditas ante un comité seleccionado con la esperanza de obtener una oportunidad de proyectarse internacionalmente. El Festival La OTI, Viña del Mar, entonces este es un festival a ese nivel, un festival grande, un festival de sacar, impulsar grandes artistas, de un proceso de un año con el artista, correr una gira, promocionarlo. Miami, Washington y Nueva York son las ciudades escogidas para postularse sin ningún costo hasta escoger el ganador que represente a Estados Unidos y compita en noviembre con por lo menos 22 países en Uruguay. Te ponen una orquesta con 15 músicos, te dan 6 coros, y te ayudan a ti a hacer tu primer video profesional. Esa persona comienza su paso a la fama, Dios quiera, ¿no? Que lo consiga. Así, luego de 11 años, el Festival Internacional de la Canción Punta del Este Uruguay se convertirá en la ventana mundial de los nuevos cantantes. Y tú sabes bien que te espero.